Iglesia Getsemaní, los saludo con mucho cariño en esta mañana, domingo 6 de septiembre de 2020. Deseo que la paz de Dios esté gobernando tu corazón. En el nombre de Jesús yo declaro cielo abierto sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Y declaro libertad, provisión, sanidad, salud, salvación para tu casa, para los tuyos, en el nombre de Cristo Jesús. Declaro libertad para compartir la palabra de Dios con las personas que aún no conocen. En el nombre de Jesús yo declaro que se rompe todo yugo de Satanás, toda obra de Satanás, toda artimaña del enemigo, toda astucia, toda trampa que ha estado preparando para tu familia, para ti. Se rompe en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de enfermedad, reprendo espíritu de dolor, reprendo espíritu de muerte en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, reprendo discordia, reprendo división, reprendo todo espíritu de temor, todo espíritu de miedo y declaro paz y armonía para tu hogar y para tu familia en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo cada niño, bendigo cada joven, cada adolescente, bendigo cada mujer, cada hombre. En el nombre de Jesús bendigo cada familia y cada hogar en esta hora. Gracias te doy, Señor, por lo que tú estás haciendo en las familias, Señor. Gracias por traer esa paz, gracias por traer ese amor, gracias por traer esa libertad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor nos ha encomendado que desde este año 2020 proclamemos su año agradable, que básicamente consiste en que Dios le da libertad al hombre para que pueda disfrutar plenamente de comunión con el Señor Jesús. Estamos proclamando ese año agradable, ese año de la buena voluntad del Señor, también llamado año de jubileo en la palabra de Dios. En este mes de septiembre vamos a mirar unos ejemplos muy especiales que nos muestra el Evangelio de Lucas acerca del año agradable del Señor. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, gracias por esta oportunidad. En esta mañana, Señor, estamos con nuestro corazón dispuesto para ti, para recibir tu palabra, Señor. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti, Señor, para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito, hermanos, que abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 8 y vamos a mirar inicialmente los versos 26 al 33. Lucas capítulo 8, verso 26 al 33. Nuestro tema que vamos a considerar en esta mañana es el endemoniado gadareno. Dice así la palabra de Dios en Lucas 8, 26 al 33. Y arribaron a la tierra de los gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios,
Salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Hasta aquí esta primera parte de este relato tan interesante. Vemos aquí claramente el conflicto de dos reinos, el reino de los cielos y el reino de tinieblas. Consideremos otros apartes de este mismo capítulo de Lucas. Demos una miradita. Los primeros versículos nos muestran cómo el Señor está hablando, está predicando unas parábolas acerca del reino de los cielos. Y ahora en el relato que hemos leído hay una confrontación de ese reino de los cielos contra un reino opositor, contra el reino de tinieblas. Vemos cómo el Señor, dice Lucas acá, en versos 26 al 33, que llega el Señor al otro lado del lago. Se trata del mar de Galilea. Y dice que cuando llegan allí, dice el verso 27, al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre. Ese hombre estaba endemoniado hace mucho tiempo. Trataban de sujetarlo con grillos, con cadenas, pero la fuerza descomunal que se manifestaba en ese hombre podía más que las otras personas y podía más que las herramientas que usaban para detenerle, y se salía con la suya. Era el terror de ese pueblo. Sin embargo, parecía que ya se habían acostumbrado a esa situación. Yo me imagino esas personas detrás de él para tratar de sujetarlo. Pero mire esa autoridad que muestra el Señor Jesús acá. Dice el verso 27, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Ese hombre no fue perseguido por el Señor. El Señor no le dijo a los discípulos, bueno, ayúdenme a atrapar a ese hombre que le voy a echar fuera esos demonios. Ayúdenme a atraparlo entre todos a la fuerza para contenerlo. No, no fue así. El mismo hombre endemoniado fue el que vino al encuentro con el Señor. Ese es un despliegue, es una manifestación de esa gran autoridad, no solamente de poder, es una manifestación de autoridad que el Señor tiene sobre los espíritus inmundos. Aquí se nota que el reino de los cielos prevalece contra el reino de tinieblas. Ese hombre viene, dice el verso 28, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y luego el verso siguiente indica que ese tormento consistía en que el Señor le estaba ordenando a ese espíritu inmundo que saliera de él. Se sienten atormentados. Usted tal vez ha tenido la oportunidad de presenciar una liberación o participar en una liberación. Cómo los demonios son atormentados cuando se les ordena salir de los cuerpos que están habitando de una manera irregular. Ellos son ilegales allí, no tienen por qué estar en esos cuerpos, entonces el Señor los echa fuera. Si has estado si has experimentado, si te has dado cuenta cómo esos demonios sufren cuando se les obliga a salir. Aquí vemos cómo él se sujeta, se postra delante del Señor y reconoce que es Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Satanás y los demonios no tienen problema con reconocer que Jesús es Hijo de Dios. De hecho, lo confiesan, lo proclaman, que Jesús es Hijo de Dios. Lo que no hace un demonio, lo que no hace Satanás, es declarar que Jesús es Hijo del hombre. Jesús se presenta acá y mucho más en este Evangelio de Lucas como un hombre, como un verdadero hombre. Recuerden que el Señor Jesús es Dios hecho hombre y Él está ahí en su humanidad enfrentando en el poder del Espíritu Santo a ese reino de tinieblas. Tengamos presente que Jesús tenía que operar como hombre para podernos dar libertad. Ese es un tema que hemos considerado en otras ocasiones. Los demonios no le iban a decir hijo de hombre, pero sí le reconocían que era hijo de Dios. Acá en el verso 30 dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y entonces viene la respuesta muy particular. Él le dijo, Legión. Y le dice así porque son muchos demonios los que habían entrado en él. Leí que Legión
se componía de 4.200 soldados. Una legión romana, 4.200 soldados. O también leí que eran 6.000. Sin embargo, al consultar el Evangelio que nos muestra paralelamente este episodio en Marcos, dice que se tratan de 2.000 demonios. Como sea, eran muchísimos demonios que estaban en una sola persona. 2.000 demonios, por poquito habían 2.000 demonios. El Señor les obliga a que se identifiquen y luego dice el verso 31, le rogaban que no los mandase ir al abismo. Los demonios finalmente van a resultar en el abismo y esto se trata de un tormento eterno que van a tener. Este abismo, yo creo que se trata realmente del lago de fuego, donde ellos van a ser atormentados por la eternidad. No solamente ellos, sino Satanás. Satanás y todos sus demonios van a estar allí en el lago de fuego por una eternidad y van a ser atormentados. Ahora, la presencia del Señor allí frente a ellos los estaba atormentando. Por eso dice el verso 31, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos, una manada de cerdos, de muchos cerdos que estaban en el monte, dice, pacían en el monte. Le rogaron que los dejase entrar en ellos y el Señor les dio permiso. Esa es una muestra de la autoridad. Ellos le están rogando al Señor y el Señor les concede ese permiso. Después vemos que cuando salen del hombre y se meten a los cerdos, toda esa manada, todo ese acto de cerdos se precipitó por un despeñadero al lago y todos esos cerdos se ahogaron. Todos los cerdos se ahogaron. Ha pasado algo terrible acá. ¿Se imaginan esos hombres que vivían de ese negocio? Ahora, ese negocio de apacentar cerdos es un negocio sucio, un negocio vil, es un trabajo ordinario, un trabajo prohibido en el pueblo de Dios. Era un trabajo inmundo porque los cerdos se consideraban animales inmundos. El pueblo de Dios debía saber eso. Eso, según Levítico, está claro que el cerdo es un animal inmundo. Así que cuidar cerdos era una tarea inmunda, una tarea que no correspondía. Cuando el Señor llega, se atraviesa el lago, el mar de Galilea, y llega a esta región de Gadara, se encuentra ese poco de demonios atormentando a un hombre y se encuentra también a esta profesión, muchas personas con esta profesión inmunda de cuidar los cerdos. Y quiero decirles, hermanos, que no es una casualidad, sino que es un asunto que está muy relacionado. Cuando hay mucha presencia demoníaca, también hay una actividad inmunda por parte de los seres humanos. Ellos no estaban robando, estaban trabajando, pero el trabajo que tenían era un trabajo inmundo, un trabajo incorrecto. Hoy en día vemos la misma situación. Hoy en día muchas personas trabajan fuerte y de una manera honrada para ganarse el sustento, pero están trabajando con negocios sucios, con negocios que no honran a Dios, con negocios que deshonran el nombre del Señor, que le fastidian a Dios. Son trabajos inadecuados, son trabajos inmundos, pero muchas personas, muchísimas personas viven de esto ganan su sustento. Parecen como esa región de Gadara. ¿Por qué estas personas hoy día están trabajando en negocios sucios, en negocios inmundos? Porque hay mucha presencia demoníaca. Esa es una relación directa que hay. Mucha presencia demoníaca, entonces muchas personas trabajando en negocios que son también inmundos. Algo muy especial que quiero mostrarles está en los versos 22 al 24. Si nos devolvemos un poquito, los vamos a encontrar. Allí mismo en Lucas capítulo 8, verso 22 al 24 dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. El Señor tiene una iniciativa. Le dice a los discípulos, muchachos, pasemos al otro lado. Pero el Señor no hizo esto al azar.
El Señor no dijo esto simplemente por pasar el tiempo. Él lo hizo porque tenía un propósito. Él tenía claro su propósito. Él tenía que ir a esa región de Gadara a hacer una limpieza, a liberar a este hombre que estaba poseído por esa legión de demonios, por esa cantidad de demonios, y también para limpiar a Gadara de una actividad económica inmunda, como era cuidar los cerdos. Ellos perdieron esa tarea, perdieron esa labor. Pero mire que cuando el Señor se hace este propósito, sucede algo especial. Verso 23 dice, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Verso 24, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. El Señor tenía un propósito para ir a Gadara, hacer una limpieza de esa región. No solamente liberar a ese hombre endemoniado, sino quitar esa profesión, porque todos esos cerdos se ahogaron. Ellos se iban a quedar sin esa profesión, tenían que buscar otra manera de ganarse la vida. Él tenía claro que iba a eso, pero cuando iban en el camino, cuando iban en el mar, cuando estaban pasando por el lago, se desató esa tempestad. Había una oposición, pero hermano, no creas que es un asunto de la naturaleza. Claro, dicen que las olas y los vientos, pero mira lo que el Señor hizo. Dice el verso 24, la segunda parte del verso 24 dice, despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Él los reprendió y sabemos que se reprende no a una cosa, se reprende a un ser, se reprende a una criatura, se reprenden a los demonios. El Señor realmente estuvo reprendiendo a los demonios que se encontraban en las aguas y a los ángeles caídos que se encontraban en los aires. Este es un tema muy interesante de lo que nos habla la palabra de Dios, la relación que tienen los demonios con las aguas y la relación que tienen los ángeles caídos, los ángeles de Satanás, con los aires. No vamos a ahondarlo, de hecho es una asignatura que como iglesia Getsemaní tenemos pendiente para ahondar, pero el Señor ya nos ha mostrado algunos avances como para hacernos esa idea. Sabemos que hay una relación directa entre los demonios y las aguas y entre los aires con los ángeles de Satanás. Así que hubo una oposición. ¿Y por qué tanta oposición? Precisamente porque esa región estaba llena de demonios y llena de personas que tenían una actividad inmunda para ganarse el sustento. Estas personas se quedaron sin su trabajo, se quedaron sin su negocio, porque todos estos cerdos se ahogaron. Es una manifestación muy fuerte la que vemos acá de esos demonios en ese hombre. Todos esos demonios le dan una fuerza impresionante, una fuerza más allá de lo natural para un ser humano. De hecho, no lo pueden contener ni con cadenas. Nosotros hemos visto algunas situaciones así, pero en todos los casos vemos no solamente el poder, sino la autoridad del Señor que prevalece. Siempre el reino de los cielos prevalece contra el reino de las tinieblas. A veces nosotros en nuestra debilidad como seres humanos, aunque somos creyentes, aunque le servimos a Dios, tenemos la tendencia en esa situación de ese despliegue de fuerza física, porque esos demonios, como dice acá, están empujando, están actuando dentro de ese cuerpo. Tanto lo tenían poseído que esos demonios hablan desde ese cuerpo como si fuera la casa normal. Es decir, pareciera que el mismo hombre es el demonio que habla. Hay una unidad prácticamente de la manera, del grado de posesión que había en este hombre. Y hemos visto algunos casos muy parecidos, pero siempre hemos visto que prevalece el reino de los cielos. Y hay que tener esa tranquilidad, esa confianza en el Señor, esa firmeza de saber que las tinieblas no prevalecen contra la luz.
Todo lo contrario, la luz hace que las tinieblas retrocedan. Siempre se va a imponer el reino de los cielos sobre el reino de las tinieblas. A veces vemos entonces ese derroche físico y tratamos de nosotros también hacer esa fuerza física para contener, pero es un error, no podemos caer en esas trampas. Se trata de una pugna, una contienda, una lucha espiritual y no una lucha física. Debemos usar las armas espirituales. Acá el Señor está con esa autoridad dando una orden, está diciéndole a esos demonios que se vayan de allí. Él les da permiso. Ellos se meten a esos cerdos y todos esos cerdos se ahogan finalmente en el lago, se ahogan en el mar. El demonio tiene esa particularidad de sentirse intranquilo si no tiene un cuerpo. Entonces se desespera por buscar un cuerpo. En este caso, entonces, prefirieron ir al hato de cerdos y luego al lago, al mar, que es el hábitat que está relacionado con los demonios. Le invito a que miremos ahora, por favor, los versos siguientes en Lucas capítulo 8. Es decir, Lucas capítulo 8, verso 34 al 39. Lucas 8, 34 al 39 dice, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Es asombroso lo que sucede con las personas. En vez de estar felices porque este hombre estaba libre, tuvieron miedo. Ellos por un lado tenían temor de lo que había sucedido, pero por otro lado estaban muy preocupados porque se habían quedado sin empleo. Ellos tenían ese negocio, ahora no lo tenían. Jesús se les convirtió en un problema a ellos. ¿Cómo es que les hace ahogar los cerdos? Es impresionante como dice acá acerca del temor. El verso 34, y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Huyeron, ellos estaban muy asustados por lo que había sucedido. Luego dice el verso 35 que cuando vieron al hombre sentado, tranquilo, ahí a los pies del Señor, ya estaba vestido, estaba en su cabal juicio, en vez de hacer una fiesta, en vez de abrazarlo, de felicitarlo, de darle gracias a Dios y de adorar al Señor, dice el verso 35 en la última parte, y tuvieron miedo. Tengamos esas ideas allí, esa idea del temor, esa idea del miedo por lo que ha sucedido. Realmente ha sucedido algo positivo, algo beneficioso para el ser humano. Sin embargo, ellos tienen miedo. Luego, un poco más adelante, el verso 37 dice, entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y le tocó irse a Jesús. Tenían temor, tenían miedo. Esas cosas suceden. Mira que el único que estaba muy tranquilo entre ellos era el que había sido endemoniado, porque ahora estaba libre, estaba feliz. Antes se quería ir con Jesús, pero Jesús le dijo, no, 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 no te vengas conmigo, sino que vaya a su casa y cuente el testimonio. Y eso es algo que todos tenemos que hacer. Yo tengo que contar cómo me salvó el Señor.
Tengo que contar sobre las bendiciones que Dios me ha dado, cómo el Señor me ha sacado, me ha librado, me ha dado la vida eterna, cómo me ha dado muchas bendiciones. ¿De qué se tratan esas bendiciones? Hay muchas personas que tienen que escuchar mi testimonio. Hay muchas personas que tienen que escuchar tu testimonio. Tu familia tiene que darse cuenta de las grandezas, de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. Tienes que contar, tenemos que contarle a nuestra familia, tenemos que contarle a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a los conocidos, a los desconocidos, a todas las personas que más podamos, debemos hablarle de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Eso es lo que el Señor Jesús le dijo a este hombre: no tengas conmigo, ve a tu casa, ve a tu familia y cuenta las maravillas que Dios ha hecho contigo. Y el verso 39 es muy especial porque Jesús le dice a él que vaya a su casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y luego dice, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ese verso 39 muestra la divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Hay muchas sectas que hoy están enseñando, hoy en día están enseñando que Jesús no es Dios, pero la palabra realmente confiesa, declara, enseña por todas partes que Jesús es Dios. De hecho, es Dios hecho hombre. Hablemos un poquito acerca del temor. Es una sensación muy extraña para el hombre. Satanás utiliza el temor para paralizar. El temor paraliza. O no me digas que no te has asustado cuando algún perro muy grande te ladra. Yo me he paralizado así me ladre un perro chiquitico. ¿O qué tal un rugido? El rugido de un león. Los leones rugen para paralizar a sus presas de temor. Literalmente produce una parálisis. Entonces se vuelve presa fácil para el león. Igual hace Satanás. Satanás ruge, no que él sea león, pero ruge como león, con el propósito de infundir temor. ¿Temor para qué? Para que la persona quede paralizada, para que la persona no pueda hablar, para que la persona no pueda orar, para que la persona no pueda adorar. Satanás ruge como un león, Satanás hace bulla para impartir temor, para provocar temor a las personas. Esas personas tenían miedo de esa manifestación del Señor, esa manifestación de poder de Dios. Tenían miedo de ver cómo el reino de los cielos se imponía sobre el reino de las tinieblas, en vez de estar felices. Estos hombres también estaban necesitados. A veces pensamos que los únicos que son afectados por Satanás y por los demonios son estos que se revuelcan, esos que echan babasa, esos que tienen esa fuerza descomunal, esos que andan desnudos, esos que viven en los sepulcros, esos que parecen locos. Pero hay otras personas que no tienen este aspecto, parecen personas normalitas, pero tienen temor, han sido afectados por Satanás, también son esclavos de Satanás, ellos tienen que ser libres. El Señor quiere la libertad para todos. Tenemos que ser libres de ese temor. Tú tienes que ser libre del temor. A veces te hablan de la palabra de Dios y sabes que es una bendición, pero te da temor. Y tal vez te da temor porque eso va a afectar tu estilo de vida. Y siempre hay un temor a cambiar. Uy, pero yo necesito esto, yo estoy acostumbrado a esto, yo amo esto, yo deseo esto, yo no puedo vivir sin esto. Ese es un engaño que Satanás tiene en las personas. Entonces, claro, las personas tienen un temor y ese temor las paraliza y no les permite tomar una decisión por Dios. Pero el año de jubileo es la proclamación de la libertad. Libertad para que se pueda disfrutar de una comunión con Dios. Así que yo te digo, en el nombre de Jesús, sé libre de ese temor. Sé libre de cualquier cosa que te esté atando, que te está encadenando, que no te deja ver la realidad, que no te deja ver el amor de Dios, que no te deja disfrutar del poder de Dios, de la presencia de Dios. Tal vez tienes unas ataduras, estás atado por pecados, por costumbres que deshonran el nombre del Señor. Tal vez tu trabajo es un trabajo deshonroso, no un trabajo deshonroso a la vista del hombre, porque se dice que todo trabajo es honroso,
pero hay cosas que son inmundas, cosas que no agradan a Dios y tal vez tú tienes que trabajar con cosas así. Eso se debe a que hay mucha presencia de demonios cerca de tu vida. Tú tienes que ser libre y puedes ser libre. El año de jubileo es la proclamación de la libertad. No has podido ser libre nunca. Sientes que jamás vas a ser libre. Tienes unas ataduras, unas cadenas, unos grillos que te tienen sujeto y no puedes salir. Has intentado buscar del Señor, de ser fiel a Dios, pero finalmente vuelves a caer en esas cosas que desagradan a Dios. Estás esclavizado, necesitas ayuda, pues el Señor ha venido en tu ayuda. El Señor nos ha enviado. El Señor me ha enviado a mí para proclamar libertad sobre tu vida. Y en el nombre de Jesús yo te digo, sé libre en el nombre de Jesús. Estoy proclamando, estoy declarando que sales de esa prisión, que esa opresión se quita de tu vida ahora en el nombre de Jesús. Yo proclamo esa libertad en el nombre de Cristo Jesús. Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Jesús no vino a corretear, a buscar a esos endemoniados para ver si podía sacar los demonios. Jesús viene y se presenta con autoridad. Con toda esa autoridad, los demonios solamente tienen que venir y rendirse delante de Él. Y tú puedes confiar completamente en el Señor. No tengas ningún temor. Él lo único que quiere es bendecirte. Estás bajo engaño, pero el Señor te quiere dar libertad, completa libertad para que puedas disfrutar una comunión plena con el Señor Jesús. Hay muchas cosas, muchas costumbres que tienes por años, pero el Señor vino a dar libertad. El Señor vino a que termine esa historia siniestra, esa historia de tinieblas en tu vida. Él vino a traer luz, Él vino a traer libertad. Lo único que tienes que hacer es creer. Tienes que creer en el Señor. Cuando tú crees en el Señor, le permites a Él actuar en tu vida. Él quiere actuar profundamente en tu vida y sacar cualquier cosa que te esté oprimiendo. Entrega tu vida al Señor. Cuando tú entregas tu vida al Señor, entonces la opresión satánica que hay en tu vida es una opresión ilegal. Ya no tiene asidero, ya no tiene agarradero. Satanás y los demonios no se pueden agarrar de nada porque tú ya te has rendido al Señor, porque tú ya le perteneces a Dios. Satanás tiene unas personas cautivas. Esas personas le pertenecen a Satanás, pero el Señor viene a arrebatarlas. El Señor viene a imponer su reino, el reino de los cielos, sobre ese reino de tinieblas. Y ese reino de los cielos es mayor, tiene más autoridad, más poder. Si tú crees que Él murió por perdonar tus pecados y crees que el tercer día resucitó entre los muertos, entonces lo que tienes que hacer es una confesión. Confiesa que Jesús es el Señor. Confiesa a Jesús como el Señor de tu vida. Yo te voy a ayudar con una oración. Tú la vas repitiendo frase por frase. Dile al Señor así: Dios mío, gracias por tu amor. Reconozco que he pecado. Reconozco que he estado lejos de ti, pero me arrepiento de ese estilo de vida. Te necesito, Señor. Ven en mi ayuda. Me siento oprimido. Hay tinieblas en mi vida. He hecho cosas inmundas. He hecho cosas que te desagradan, Señor. Ayúdame, Señor. Quiero ser libre de todo esto. Entrego mi vida a ti. Abro la puerta de mi corazón. Declaro que Jesús es Señor. Declaro que Jesús es el Señor de mi vida. Yo recibo a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Amén. Te felicito si has hecho esta oración. Esta oración lo que hace es sellar tu decisión de creer en Jesús como el Hijo de Dios, como tu Salvador. Ahora Él ya puede actuar en tu vida. Yo te aconsejo que busques del Señor, que estés pendiente de nuestros tiempos de comunión y cuando ya nos podamos reunir físicamente como iglesia, entonces no te pierdas esas reuniones. Por lo pronto,
Tienes que estar pendiente de esos tiempos, de la palabra de Dios, de la oración, de la adoración, de la comunión que tenemos como pueblo de Dios. Quiero orar por ti y por tu familia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta persona que ha escuchado la palabra. Pido, Señor, que le ayudes a conseguir completa libertad. En el nombre de Jesús yo declaro esa libertad, esa bendición de libertad para él y toda su familia. Ayúdale, Señor. Líbrale de toda opresión. Sácalo a la libertad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todas las cosas. Amén. Que el Señor les bendiga.